Bien, entonces vamos de lleno. El tema de hoy es el gran ministerio de la reconciliación. Y entonces, teniendo en mente, hay que tener en mente esto. El ministerio de la reconciliación no podía desarrollarse si el pecado está en pie o el ministerio de la muerte. Como hemos hablado, la muerte entró por el pecado. Perdón, el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces el imperio de la muerte estaba en pie, el pecado está en pie, quiere decir que el ministerio de la reconciliación no podía existir. Por eso ese ministerio solo lo comenzó el apóstol Pablo. Vamos a darle lectura porque es bien importante el tema que tenemos hoy y debemos tenerlo bien claro. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 16. Comienza así. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, diga todas, son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, el imperio de la muerte, Hebreos 2:14 dice que cuando Cristo murió, destruyó no solo al diablo, sino el imperio de la muerte. ¿Por qué el imperio de la muerte y el diablo fueron destruidos? Porque los únicos negocios que tenía el diablo en sus manos era mientras existía el pecado. No puede existir un pecador y a la misma vez no haber diablo. Si el pecado es quitado, el diablo es quitado. Todo sale del medio. Había una pared intermedia. El ministerio de la reconciliación es el corazón de Dios. Es Dios volviendo al hombre, pero no podía mientras hubiera el pecado en el medio. Entonces, lo confirma Hebreos 9:26, cuando dice que Él padeció y quitó el pecado del medio. Fíjate que aquí comienza diciendo el verso que de aquí en adelante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Claro, aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Por qué? Porque Cristo fue quien comenzó el ministerio del arrepentimiento. No fue Pedro. Pedro decía arrepentido, pero el primero que estableció el ministerio del arrepentimiento fue cuando Jesús apareció en su ministerio terrenal. Por ejemplo, mira lo que dice allá en Mateo capítulo 4, versos 16 al 17. El libro histórico, no evangelio, sino el libro de Mateo, el libro de la historia de Mateo. En el capítulo 4, versos 16 y 17 dice: el pueblo estaba asentado en tinieblas y vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Cuando usted oye un predicador diciendo arrepiéntase, es porque conoce a Jesucristo según la carne. No lo conoce según el nuevo ministerio de la reconciliación entregado en las manos del apóstol Pablo. Por eso es que no puedes tener los ojos puestos en Jesús de Nazaret, porque lo vas a imitar en esa forma. Tú no puedes imitar a Jesús de Nazaret porque te da por predicar arrepentimiento y te da por ver a la gente en pecado. Por eso las iglesias de hoy no pueden decir que entienden el ministerio de la reconciliación cuando predican todavía arrepentimiento. Lo que ellos están aceptando es que si hay pecado, como dicen la mayoría de los predicadores que invitan a pasar la gente al arrepentimiento, entonces si hay pecado, entonces no puede haber el ministerio de la reconciliación. O sea, uno no comparte con el otro. Así que tú no me puedes decir, yo conozco el ministerio de la reconciliación. Claro, yo leo las epístolas de Pablo y entonces seguir conociéndolo conforme a la carne. Porque estás desubicado. O estás con Pablo o estás con los demás apóstoles. Los demás apóstoles representan arrepentimiento. Pablo es el único que puede desarrollar ese ministerio. Entonces, por eso nosotros sabemos claramente que el sistema católico protestante no conoce ni entiende el ministerio de la reconciliación. Por ejemplo, ¿reconciliar a quién? ¿Qué significa el ministerio de la reconciliación? Bueno, lo primero que tienes que ver es que para reconciliarse con alguien tiene que ser una persona que ya tú tenías anteriormente un concilio. O sea, tú tenías una amistad, una relación. Se rompió la relación y luego te reconcilias de nuevo con esa persona. En este caso, mira cómo se reconcilió Dios con nosotros. Romanos capítulo 8, verso 29. Ese fue el propósito de este ministerio de la reconciliación. Dice el capítulo 8, verso 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Quiere decir que tan pronto se levanta el ministerio de la reconciliación, ahí mismo Él reconcilia a los que antes conoció. Por lo tanto, cuando Él muere y resucitó, ya se reconcilió. Ahora lo que falta es que los hombres se reconcilien con Dios, pero no Dios con los hombres, porque ya Dios quitó el pecado, quitó el imperio de la muerte, destruyó al diablo, quitó el pecado del medio y nos hizo una nueva creación, pero la persona no lo sabe. El engaño de la religión estriba en decirle, usted está lejos de Dios. Usted no está lejos de Dios. Si usted es un escogido de Dios y Él, porque Él solo viene a reconciliar los que antes conoció. Y no se le escapa ni uno. Todos los que antes conoció, a esos reconcilió. Pero entonces la religión te engaña diciendo, tú estás apartado de Dios. Tú eres un pecador. Ven a Dios, ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados para que le conozcas. Eso se llama falsos hermanos. En Gálatas 2:4 Pablo dice que Jerusalén estaba lleno de falsos hermanos. Claro, en Jerusalén ¿quiénes estaban? Los apóstoles de la circuncisión, los que predican arrepentimiento. Por lo tanto, son falsas conversiones. Para tú tener una conversión genuina, lo primero que tú tienes que entender es que tú nunca has estado en pecado, porque el pecado fue quitado 2000 años atrás. Tú lo que estabas, atiéndeme bien, bendecido, tú estabas en tinieblas. Tú puedes predicarle eso a un bendecido. Mira, bendecido, tú estás en desconocimiento, tienes tu mente, hay que alumbrarla porque en tu mente hay tinieblas. Una persona alumbrada es una persona que entendió que Él es un escogido desde antes de la fundación del mundo, nació salvo, nació perdonado, porque si tú has nacido después de la muerte de Jesús, ya tú has sido reconciliado con Dios. Ya Dios, se reconcilió contigo.
Ya Dios hizo la paz contigo. Ahora le falta la parte humana, acercarse y decir, gracias papá, yo no sabía que tú me habías amado tanto y no sabía que yo era un bendecido, que yo estaba perfecto en espíritu y ahora al reconocerlo eres alumbrado y te unes a las filas del cristianismo. Eso es un verdadero cristianismo. Por eso es que nosotros decimos que no hay cristianismo. Hasta 1973, donde se levantó el fundamento de la reconciliación, se aclaró más bien, se aclaró que ya existía ese ministerio. Porque Pablo, imagínate, aunque Pablo dice aquí somos embajadores frustrados, porque los apóstoles han opacado el sistema con Moisés de tal forma que no podemos reconciliar a nadie. Pablo decía, reconciliados con Dios, pero ¿cómo se iban a reconciliar con esos bloques doctrinales? Tú sabes que Pablo le llamó a esto que ya está en acción el misterio de la iniquidad. Allá en segunda carta a Tesalónica, capítulo 2, verso 7, dice, porque ya está en acción el misterio. Es un misterio. Eso estaba escondido ahí. Los católicos lo disfrazan con la misa y lo disfrazan haciéndose la señal de la cruz y Santa María, Madre de Dios y con cosas así. Los evangélicos lo disfrazan que el infierno Satanás anda como león rugiente y puedes terminar las pailas en el infierno y como que están a favor de las cosas espirituales. No, eso es un misterio que ya creciendo en gracia lo destapó. Estos ministerios protestantes, evangélicos, católicos, eso no es cristianismo. Eso es un disfraz que le ponen cargando una cruz en el techo. Por eso no son cristianos. Cristiano es el que reconoce lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario por él y que ya él nació salvo. Esos niñitos no hay que estar bautizándolos y presentándolos y haciéndole ceremonia. El niñito nace bendecido, completo y salvo. Entonces aquí dice que Dios estaba en Cristo, el verso 19, mira cómo dice, lo repetimos, vamos a ponerlo en pantalla. Dice el verso 19 de segunda carta a los Corintios, capítulo 5. El verso 19 dice que Dios estaba en Cristo, o sea, en Jesús de Nazaret, el velo, reconciliando consigo al mundo de los escogidos, a los que antes conoció naturalmente, no a todo el mundo, a los muchos, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Por eso es que el Vaticano tiene que ser destruido, porque ellos le toman en cuenta a los hombres sus pecados. El ministerio de Roma es un ministerio de iniquidad, porque ocultan la verdad. Ellos no te dicen que Dios andaba en Cristo reconciliando, o sea, arreglando ya las cuentas, volviendo a ese concilio que antes tuvimos con papá y que Adán lo rompió y entonces ahora Dios estaba en Cristo arreglando las cosas. Por eso es que dice ahí, si alguno está en Cristo, en el verso 17 de ese mismo capítulo, dice, si alguno está en Cristo, o sea, y no es que tú puedas escoger para estar en Cristo. Lo que Pablo dice, si alguno está en los que él conoció desde antes de la fundación del mundo, de eso, si usted está en Cristo, mire, usted no es un pedazo de carne, usted es una nueva creación. Dice, aquí todas las cosas son hechas nuevas. Te reconcilió, te perdonó, te lavó, te santificó, te selló, te llenó, imagínate, te limpió. Perdonó todos los pecados, los quitó del medio. Tú nunca has estado en pecado. Tú no sabes lo que es el dolor de la separación, de estar en pecado. Tú no ves que cuando tú naciste, ya Cristo había muerto y ya te había reconciliado. ¿Quién es el que toma en cuenta los pecados hoy? Todas las religiones, menos creciendo en gracia, menos Jesucristo, hombre.
Menos nosotros no le tomamos en cuenta a los hombres sus pecados, porque nosotros somos gente entendida, educada, bajo esta poderosa palabra, y nosotros sabemos que para existir el ministerio de la reconciliación, primero Dios limpió y quitó la pared intermedia de separación, destruyendo al diablo, quitando el imperio de la muerte y quitando el pecado del medio. Eso es el evangelio verdadero. Esa es la palabra de reconciliación que habla aquí Pablo. Dice que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Y cuál es la palabra de reconciliación? Está de Romanos a Hebreos. No todo lo que está escrito en la Biblia es ministerio de reconciliación. Usted no puede decir que Mateo, Marcos, Lucas y Juan y Hechos es un ministerio de reconciliación. Usted no puede decir que Santiago, primera de Pedro, segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis, tiene pinta de reconciliación. Todo eso es arrepentimiento. Todo eso es libros de la circuncisión que no están en línea con la palabra del pacto. Abba, Padre. Reconciliaos con Dios. Reconciliaos con Dios. Si te ves perfecto, perdonado, predestinado, te ves como un Dios, eres una nueva criatura, entonces esa es la verdadera reconciliación. Este ministerio estuvo abandonado por casi 2000 años. En el 73, Dios está en José Luis, aclarando lo que Pablo dejó escrito, el fundamento de ese gran ministerio de la reconciliación. Y solo creciendo en gracia representa ese ministerio mundial. Y solo ese ministerio tiene una sola cobertura, no hay dos ni tres. Es la cobertura angelical que está sobre ese precioso ministerio que nosotros honramos, que somos perseguidos, malentendidos, por decir que no hay pecado, se nos malentiende, se nos persigue. Pero los ángeles tienen la mira puesta en nosotros. En esta semana me escribió un confinado que siempre nos dibuja una flor bien linda en un sobre, porque él siembra. Envió $14 con 66 centavos y puso esta escritura: visión de la muerte de los culpables. Dice que aquí 6 varones, no 5 ni 7, 6 varones. Ezequiel 9, en el verso 2. Aquí 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y dice en el verso 5, y a los otros dijo, yéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre él hubiere señal, no os acercaréis. Sobre todo aquel que tiene el 666, no te le acerques. A eso no me los toques. La gente dice, no, que Dios es amor, que un Dios de amor, un Dios de amor. Mira, Dios es todo. Dios tiene su día de venganza, dice el Señor. Y está pasando el ángel de la muerte, llenando la tierra de cadáveres. Ese es su trabajo. Ahora, mira, hay ángeles lindísimos, ángeles de paz, ángeles de prosperidad, ángeles que te guían, que te dirigen, que te protegen, ángeles que maravillosos, pero hay ángeles destructores también. Mira, ahí apareció con Jesucristo, hombre, 5 ángeles más destructores. Y cuando yo anuncié los juicios, ahí se fueron ellos por toda la tierra, están sueltos. Por eso yo te digo a ti que te cuides y salgas siempre preparadito con tu confesión en pie. Organiza los pensamientos, ¿a dónde vas? ¿A qué hora vas? ¿Cómo está la situación en tu pueblo, en tu país? Los ángeles te cuidan, pero también quiere que organices los pensamientos en las cosas que tú haces.
porque estamos en tiempo postrero, tiempo de juicio, tiempo donde los cadáveres, mira, ahí dicen niños, viejitos, ancianos, jóvenes, mátenlos a todos porque el Señor está hastiado de la ignorancia y la vanidad de la gente. Solo aquellos que están alumbrados. Por eso es que Pablo dice, no toquéis lo inmundo, salid de en medio de ellos, dice el Señor. ¿En medio de quién? En medio de los no entendidos. No tiene que ser gente mala, son gente que en la boca lo que tienen es una letrina de malas confesiones. No sirven, que sean familia, que sean bonitos, lindos, feos, gorditos, flaquitos, lo que... No importa que sea el apellido, si no tiene este pacto, cuídate de ellos, aunque sea familia. Si no tiene este pacto, mira, ahí alineado al pacto que la transformación viene. Vístete bien, que en la fiesta de boda tú debes estar allí bien vestidito. Bueno, bendecidos, qué gozo poder dirigirme a ustedes. Adelante en el conteo regresivo de la transformación.